Estimados estudiantes, buenos días. Reciban un cordial saludo de su profesor tutor de la asignatura de Pedagogía. Saludos a los estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura Española, a los estudiantes de la carrera de Filosofía, Sociología y Economía. En este video intenta introducirnos a la última unidad que vamos a trabajar en la asignatura de Pedagogía, que es sobre los nuevos significados de la pedagogía y educación en el contexto latinoamericano. Intentaremos analizar y debatir sobre la matriz dominante que no ha permitido que en Latinoamérica se desarrolle una pedagogía, una didáctica propia. Trabajaremos y debatiremos sobre la necesidad de la decolonización del pensamiento para pasar a un nuevo pensamiento desde Latinoamérica, desde el sur. Analizaremos también el tema de la interculturalidad, la multiculturalidad, el problema de la diversidad presente en las escuelas postmodernas. Y finalmente intentaremos analizar los problemas, las prácticas acerca de la diversidad que se están desarrollando tanto en Ecuador como en Latinoamérica. La idea es observar y leer esas experiencias. En esta última unidad, lo que intentamos hacer en pedagogía es que los estudiantes se apropien de la necesidad de pensar y de plantear una pedagogía propia, una pedagogía emancipadora, una pedagogía que empiece primero por la decolonización del pensamiento. En clase hemos hablado constantemente sobre la necesidad de plantearnos un pensamiento propio, un pensamiento crítico, un pensamiento que cuestione el sistema dominante. La escuela moderna está en crisis y la escuela posmoderna ha replanteado el rol de los profesores, ha replanteado el significado del conocimiento, cuando un conocimiento realmente es pertinente. Ha hecho evidente y explosionado el problema de la diversidad en el aula. Cómo trabajar con 50 estudiantes cuando cada uno tiene una cultura y una manera de ser distinto. Sin embargo, la modernidad hizo creer que podemos enseñar a todos por igual, sin tomar en cuenta las diversidades existentes en el aula. Voy a ponerles un ejemplo. En un aula tenemos a una cultura. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos una cultura puruá, una cultura saragura y una cultura mestiza. El profesor que es formado en las facultades de educación y en las facultades de filosofía en el país solo aprende un solo dispositivo cultural que viene de la ciencia pedagógica occidental, al que en este caso no estamos diciendo si es bueno o es malo, sino simplemente hacemos evidente que hay una ciencia que se sobrepone sobre todas las tradiciones culturales. No hace evidente, por ejemplo, que en las comunidades o los pueblos y nacionalidades que existen en el Ecuador tienen sus propias pedagogías, tienen sus propios métodos de enseñanza y de aprendizaje, tienen sus propias maneras de cómo educar a sus hijos. Sin embargo, si lo vemos desde la lógica de la ciencia o si vemos desde la lógica del conocimiento dominante, solamente se impone un solo tipo de diversidad, un solo tipo de conocimiento. Un amigo conocido y que maneja este tema, Milton Cáceres, decía que es necesario pasar de una universidad a una interversidad cognitiva. Y es acertado su planteamiento, porque evidencia la necesidad de que en el proceso de la mediación del aprendizaje se desarrolle
todas las diversidades existentes en el aula. Y el docente debe estar preparado para mediar todas esas diversidades. Debe conocer esas diversidades. Debe manejar las herramientas. Debe hacer evidente su posición, crítica o no crítica, frente al proceso de aprendizaje. El primer texto de Catherine Walsh sobre pedagogía, interculturalidad crítica y pedagogía decolonial intentan acercarnos a ese debate, a la necesidad de avanzar en la estructuración de una propuesta pedagógica propia, de una propuesta didáctica propia, que partamos desde lo que somos, que evidenciemos que el sur también tiene posición y tiene pensamiento propio. Boaventura de Sousa Santos, con su texto Epistemología del Sur, hace evidente la necesidad de que el sur debe levantarse, y debe levantarse primero descolonizando su pensamiento, primero haciendo evidente de que podemos, que tenemos la capacidad de hacerlo, de que tenemos la actitud para decir que sí podemos pensar por nosotros mismos. Segundo elemento que tenemos que hacer es valorizar de dónde venimos, no esconder nuestra identidad, no esconder qué somos. ¿Sí? En 1998, cuando vine a estudiar en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Cuenca, mis amigos escondían su identidad. Decían que no son saraguros o que no vienen de Saraguro. ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo a ser despreciados por la cultura dominante. Entonces, en esta última unidad, estimados estudiantes, lo que intento hacer evidente es este debate, la necesidad de replantear los conceptos de pedagogía y educación. Hemos hecho un recorrido y un análisis de los autores clásicos en pedagogía, sobre todo en pedagogía. Ahora vamos a hacer un análisis de las propuestas pedagógicas que se han planteado o se han debatido en Latinoamérica. Un representante de esos es Catherine Walsh. Otro representante al que pocos le conocen y pocos le han hecho evidente es Milton Cáceres, que ha tenido una propuesta pedagógica y una experiencia educativa muy interesante en Latinoamérica y en el Ecuador, que ha sido valorado fuera y no valorado acá mismo, en Cuenca, peor en la región. Entonces, es necesario repensar las posibilidades de construir. Y, estimados estudiantes, ustedes son los llamados a hacer evidente este proceso. Ustedes son los llamados a, en el futuro próximo, plantear una nueva perspectiva. Ojalá alguien se interese por hacer una tesis que plantee justamente esta idea de una pedagogía propia, de una didáctica propia. Milton Cáceres hablaba de una pedagogía de los abuelos, ¿sí? Una pedagogía que ha sido desconocida por el sistema dominante, por el sistema escolar dominante. Entonces, para cerrar, quiero agradecerles el tiempo de estar juntos, el tiempo de haber compartido este ciclo con ustedes. He aprendido mucho, todas las experiencias que hemos hecho, las clases, la interacción que he intentado hacer, la experiencia extracurricular que tuvimos. He intentado generar una especie de vínculo, como dice Antelo, un vínculo. Espero que podamos tener la promesa de que vayamos a transformar y a pensar distinto, y que pongamos en nuestra estructura mental y cognitiva ese chip del pensamiento crítico, esa mirada distinta que tenemos que ver desde las diferentes perspectivas, y que cuando seamos docentes y ejerzamos la docencia, que nunca perdamos esa posibilidad de que estamos trabajando con niños, con adolescentes que nos están viendo y que necesitan de nuestra palabra y de nuestro pensamiento. Enseñémosles que nosotros también somos parte de ese proceso de crecimiento, como así me lo han mostrado ustedes, que han sido parte de ese crecimiento.
agradecerles y al final vamos a tener un foro de despedida para recoger todas las observaciones que pueden ayudar a enriquecer más esta cátedra. Un gusto y espero sus comentarios. Saludos.